todos, por petición popular y después del partido de ayer ante el Cádiz, vamos a hablar hoy con Ramón Perpiñá, su opinión siempre muy valorada por el mallorquinismo. Vamos a ver qué es lo que opina una persona que ha vivido la actualidad del Mallorca desde hace muchas décadas y que en consecuencia tiene la suficiente perspectiva como para analizar la situación y para poder emitir una opinión con bastante fundamento. Así que vamos a hablar con él, como siempre, de la mano de Suzuki Technics. Bienvenidos, empezamos. Ya estamos con Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Lo decía antes, Ramón, tú eres una voz muy autorizada porque llevas... ¿Desde cuándo empezaste a ver un partido del Mallorca? ¿Recuerdas cuál fue el primero? Yo sí, el año anterior Mallorca ascendió con Goch, con Gol, Doro, San Victoriero. Esto era el 68, me parece, ¿no? 68-69, con Juancho El, Forner el y año, Sergio Rodríguez. era el año anterior. Yo no llego a tanto, Ramón. La verdad es que mi primera experiencia con el Mallorca fue después del Mundial de Argentina 78. Entonces el Mallorca jugaba en tercera división, no podía fichar jugadores profesionales, se tenía que nutrir de futbolistas de una cantera que no existía porque no la tenía, o de jugadores que estaban haciendo el servicio militar, que pertenecían a otros clubes y que jugaban aquí cedidos, o de veteranos que se prestaban a jugar de manera gratuita con el Mallorca, como fue el caso de Juanito Parera, que en el cielo esté. Pasan muchas Sí, cosas, sí. estás hablando de 2 años que creo, si no voy mal, estás hablando de 2 años antes de que entrara Miguel Contesti. No, ese fue el primer año de Miguel Contestí. El primer año, El vale, sí, primer sí, año sí, de es el Miguel primer año Contestí, de Contesti. 78-79, Sí, y este año con gente vino. que tú conoces muy bien porque has jugado con ellos, con Tony Campoy, con Chea, con Braulio, bueno, conoces perfectamente porque has jugado con No, ellos muchísimos años. este año había dos jugadores que jugaban prácticamente como tú dices, que eran Parera y Graciano Martínez. No sé si te acuerdas de Sí, Graciano. sí, lo conozco perfectamente, sí. Jugaba Víctor Alzamora, jugaba Cacho Cachopou, Pou, Cachopou. jugaba Herrera. Bueno, Luego, Herrera ya se había ido. Herrera ya se había ya se ido. había ido el mejor jugador de aquel equipo Pep Jaume, Pep el lateral Jaume. derecho era Pep Jaume. El mejor jugador de aquel equipo era Pepe Nebot. Pepe Nebot era un jugador de una Pero categoría claro, extraordinaria que le coincidió, tuvo la mala suerte de que le pilló el Mallorca en aquel momento y bueno, y fue lo que tuvo que ser. Al año siguiente fue cuando entró Antonio Oviedo, empezó el ascenso del Mallorca, que en 4 años pasó de tercera a primera división, donde no estaba desde 1970. Y nos vamos, ¿por qué he querido empezar así? Porque en una de las primeras conversaciones que tuvimos tú y yo este verano, cuando la euforia estaba desbordada en las calles y la gente hablaba, yo he llegado incluso a leer Champions, de verdad que lo leí, he llegado a leer Champions. Yo te decía, veo muchos paralelismos que no me gustan con otras temporadas. Y te mencionaba el caso de la temporada 83-84, que es a donde quería llegar yo, que con un equipo, en teoría, sobre el papel, cargado de jugadores de un nivel extraordinario, lo he contado varias veces, los medios de comunicación nacionales situaban al Mallorca en la Copa de la UEFA, que entonces solo jugaban segundo, tercero y cuarto. En este escenario, el Mallorca empezó la liga con 2 empates, uno en Palma ante el Zaragoza, otro en el Mántico ante el Salamanca. A partir de ahí,
una derrota ante el Barcelona, otra ante el Atlético de Madrid, y a partir de ahí el equipo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta el punto de que la primera victoria llega en la penúltima jornada de la primera vuelta ante la Real Sociedad. Insisto, con un equipo con jugadores extraordinarios, poniéndolo en perspectiva, mucho mejor plantilla que la de ahora, porque el Mallorca se fue a fichar, voy a dar un símil para que la gente lo entienda, el Mallorca se fue a fichar, vamos a ver, a Con Javi Guerra. Estella, que digamos internacional. Sí, no, pero lo estoy comparando lo estoy intentando buscar una comparación aproximada con jugadores actuales de la liga. El Mallorca firmó a Estella, cedido del Barcelona, que venía de jugar con la selección española, futbolista con una categoría, una clase individual extraordinaria. El Mallorca le pagó una fortuna de aquella época al Racing de Santander por Verón. Le pagó otra fortuna a Las Palmas por Juani. Se gastó la mayor cantidad de su historia en un jugador por Gary Armstrong, el delantero irlandés, norirlandés que fichó del Watford inglés. Pagó muchísimo dinero al Salamanca por Paco Martínez. Y el Mallorca se plantó con un verdadero equipazo. Un verdadero equipazo. Se equivocó el Mallorca con el entrenador, porque sé que los más veteranos me van a decir esto. Pero luego llegó Marcel Domingo y aunque consiguió levantar un poquito al equipo, lo levantó solo un poquito, porque el Mallorca al final, en aquella temporada, ganó solo 3 partidos. Ganó luego a Osasuna en Palma y ganó en el Molinón al Sporting de Gijón. Eso fue todo lo que ganó el Mallorca en aquella temporada. Y a la Real Sociedad en Palma, el partido que comentaba antes de la primera vuelta. Con Koldo Aguirre y con Marcel Domingo. Con futbolistas extraordinarios. ¿Qué quiero decir con esto, Ramón? Y ya te dejo hablar a ti. Bueno, lo comentamos en verano, que buenos futbolistas no te garantizan un buen equipo. No, y yo aquel año creo que el gran problema que tuvo el Mallorca para mí fue que confió, que no aguantó apenas la columna vertebral que tenía y la partió. Es decir, en segunda división jugaban López o Delgado, jugaba Da Costa y Riado, jugaba Barrachina, estoy hablando de la media, por ejemplo. No, Barrachina no renovó, Riado y Da Costa apenas contaban, López tampoco renovó, que a lo mejor con su veteranía y su clase a lo mejor hubiera sido un buen jugador en primera. A toro pasado es muy fácil. Sí. Y esto era lo que a mí me parecía que se repetía este año. Y lo hablamos en verano. Porque el Mallorca ha perdido la columna vertebral, lo queramos o no lo queramos. Es decir, no es que pierda a Galarreta y a Canguilí, que los pierde, pero al perder a Baba, al perder enseguida a Raillo, el Mallorca era otro equipo. Y no estaba preparado el Mallorca para ser otro equipo. Y el tema de los fichajes se parece mucho, porque tú has dicho jugadores de muchísimo nivel, porque Estella y Martínez eran 2 fichajes tremendos. 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 Más importantes, creo yo, que Larín y que Dardel. Tremendos, Mucho más. tremendos. Y no hicieron nada. Nada. Yo creo que Martínez no llegó a marcar ningún gol. Ya había marcado 15 Sí, el año anterior. marcó un gol. Marcó un gol. Falló un penalti ante el Atleti de Bilbao, se lo paró Zubizarreta. Sí, falló un penalti muy El importante. primer penalti que paró Zubizarreta en España se lo paró el Mallorca. Quiere mala suerte el Mallorca, ¿eh? Es que este es un dato curioso para la gente que le guste la estadística. Zubizarreta era horroroso parando penaltis, horroroso. Le paró el primero al Mallorca. ¿Sabes a quién le paró el segundo? Y estuvo muchos años para parar el segundo. No, Al Mallorca a Orejuela. Los dos, en el Luis Sillar. Fíjate la mala suerte que tiene el Mallorca, porque Zubizarreta parar penaltis no era lo suyo. para ni uno. Bueno, no, entonces, a mí me parece que el Mallorca le ha pasado un poco lo mismo. Y el Mallorca se confió mucho en la línea defensiva, que era Gallardo y Sabido, que Gallardo y Sabido sí eran superclases para la segunda división, pero no tenían físico. El problema era el físico, no tenían físico para... No, sí, alucinarían los jóvenes de ahora ver los centrales que jugaban entonces. Cualquier central de ahora es 10 centímetros más alto, 10 centímetros más ancho O los porteros, o los porteros. y los porteros, y muchísimo más rápido. Gallardo no iba para nada de cabeza, había sido jugador un centrocampista que se recicló al líbero, que era una cosa muy, muy típica en aquella época.
y Sabido era un jugador frágil para ser central. Y yo creo que Mallorca lo pagó mucho a esto. Y la media, al ser Delgado, Estella, Estella Delgado Martínez, eran tres jugadores que creaban muchísimo juego, pero no robaban una pelota, ni disputaban una pelota, ni iban por arriba, que en aquel tiempo era muy importante los balones. El campo estaba en muy malas condiciones, eran muy importantes los balones aéreos. El Mallorca no disputó partidos. Yo me acuerdo un partido con el Osasuna, que el Osasuna no tenía ningún jugador de nivel, que nos arrasó en el tercer o cuarto partido. No sé si te acuerdas, en el Sadar, Bueno, sí a tenía, base de hombre, córneres. tenía aquella delantera, Echeverría, Iriquibel y Martín, que era tremenda. Aquella delantera era tremenda con Pero no eran, Pachirrípodas, sí, con Lumbreras, con Sola. Tenía un buen equipo Osasuna en aquella época, Vicuña pero en la no portería. era, pero a nivel, diríamos, técnico, no tenía nada que hacer con el Mallorca. Y sin embargo, el Mallorca es que no, no podía. Recuerda que el partido fue un 4-0 en el Sadar, lo recuerdo perfectamente porque además hubo pique entre los jugadores. Zubiría lo recordó en la segunda vuelta fue una locura porque el Mallorca salió agresivo, no, lo siguiente, y de hecho, si hubiera salido agresivo así toda la temporada, posiblemente habría permanecido en primera división. Vamos a ver, Ramón, con esta perspectiva de tantos años, tú has visto muchos cambios de entrenadores. Algunos han dado resultado, algunos no. El más reciente, precisamente el de Luis García Plaza por Javier Aguirre, que se produjo en marzo del año 2022, cuando Luis García Plaza solo había estado una jornada, en posiciones de descenso. Yo hoy voy a hacerte preguntas muy directas y algunas de ellas muy comprometidas, porque yo, sinceramente, lo voy a decir, me caiga lo que me caiga, yo no entiendo la actitud de la afición del Mallorca, no la entiendo. No la entiendo y lo tengo que decir así. Yo estoy detectando, pero ya me pasó lo mismo en la etapa final de Luis García, que hay aficionados que priorizan que pierda el equipo con la única propósito de que cesen al entrenador. Insisto, me pasó en la época de Luis García Plaza, me costaba creerlo, pero es que se repite ahora exactamente igual. Claro, ha pasado un año y medio, la memoria es volátil, pero si nos vamos a los meses de enero, de febrero de 2022, los comentarios pidiendo la destitución de García Plaza eran unánimes. Unánimes. El Mallorca no tenía entrenador, el Mallorca tenía que cesar a García Plaza, García Plaza, García Plaza. Vale, se cesó a García Plaza. Llegó Javier Aguirre. Javier Aguirre salvó al Mallorca de la forma en la que lo salvó. Con un componente de suerte altísimo. De los más altos componentes de suerte que yo he visto en la historia del Mallorca. Y soy honesto con lo que digo. Pero la temporada siguiente, dejándolo trabajar con tiempo, Javier Aguirre diseñó una plantilla muy equilibrada que, jugando a lo que tenía que jugar, explotando sus virtudes y tratando de ocultar sus defectos, llevó al Mallorca a una extraordinaria novena plaza. Mientras Javier Aguirre, que según mucha gente no servía para nada, se fue al Alavés con una plantilla muy limitada económicamente, muy limitada, muy por debajo de otros presupuestos, pero muy por debajo, y la ascendió a Primera División. Y en Primera División, también con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, amparándose mucho en la cantera de la Real Sociedad, y ahí hay un futbolista que a mí me encanta, que es Guevara, que está haciendo un temporadón extraordinario, tiene ahora mismo al Alavés bastante bien situado en la clasificación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, bueno, si eres bueno para una cosa, no eres malo para la otra. Yo creo que en esta vida hay que buscar un poquito el equilibrio. Pero no entiendo por qué esta reacción en la afición del Mallorca. No la entiendo. Quizás tú me puedas arrojar un poquito más de luz, pero yo No, sinceramente yo, no la sobre entiendo. todo, García Plaza tuvo un final muy difícil porque perdió muchos partidos seguidos. Y yo puedo entenderlo en aquel momento. Pero Aguirre todavía no los ha perdido. Y ya se meten con él. Ya se metieron con él el día de la Villarreal. Es decir, el Villarreal era el segundo partido de liga. Es decir, Aguirre, no sé por qué motivo, cae mal a ver, y es un hombre que tiene buen trato, es un hombre muy simpático, es un hombre, yo creo que muy culto, es un hombre, pero aquí no ha caído lo bien que cayó García Plaza, ni mucho menos. Aguirre en el segundo partido de esta temporada ya había mucha gente que tenían que echar, ¿no?
Y hay aquí una mentira, que yo creo que el club tendría que salir a defender a Aguirre. Y es Ortiz. Digo Ortiz, que a lo mejor sería, que te puede ser Díaz, pero no, yo lo veo por Ortiz. Se vendió que teníamos un equipo muy bueno y no era verdad. Y se está viendo. Es decir, el problema del Mallorca, yo no, va más allá de que te guste más el sistema de Aguirre o no, es que los jugadores que se han fichado no dan el nivel. Y la plantilla era cortita el año pasado, no era una plantilla abundante. Hay muchos jugadores que no son primeras espadas de primera. Por mucho cariño que les tengamos, Dani Rodríguez no es un primera espada, Antonio Sánchez no es un primera espada, Abdón no es un primera espada, Baldien no es un primera espada, son jugadores en el mejor de los casos de la parte baja de la primera división. Tenías que reforzar el equipo y no lo has reforzado, no ha salido bien. Porque yo no puedo aceptar que Larín y Darder han salido mal. Pero esto puede pasar en el fútbol. Por Lo supuesto. que yo creo que no. Ayer juega con el Cádiz Maxi Rodríguez, que ha costado más o menos lo mismo que Larín, y hace un Y no toca partido pelota. horroroso. Y no toca pelota. Esto pasa. Claro. Pero lo que yo encuentro que no pasa, y creo que es aquí donde Ortiz se ha equivocado, es que ha fichado unos 8 jugadores y hay 5 o 6 que no han mejorado para nada el equipo. Porque yo entiendo que es muy difícil sustituir a Canguilí, entiendo que es muy difícil sustituir a Galarreta, pero mejorar a Jaume Costa en el lateral era posible. Mejorar el sustituto de Baba de verdad que fuera mejor, era posible. Mejorar a Ángelo Careguere, era posible. Es decir, buscar algún media punta, algún extremo para sustituir algo, al menos en posición a Canguilí, era posible. Y el Mallorca lo que ha hecho, yo creo que se confió, no sé, no entiendo el planteamiento que ha hecho el Mallorca. Está la plantilla muy descompensada y con unos jugadores de un nivel muy bajito. Porque, por ejemplo, a mí Mascarell me gustaba mucho cuando jugaba en el Castilla. Pero Mascarell jugó con el Mallorca en el Castilla el primer año del Mallorca en segunda división con Serra Ferrer. Es decir, mira cuántos años han caído. Es un jugador que está absolutamente de vuelta. Y a mí me gustaba mucho. También me gustaba mucho, mucho más que ahora, Samu Costa en el Almería, que tenía 19 años. Es verdad que jugaba en segunda. Y ahora yo los veo jugadores muy, muy normales, pero muy normales. Si a esto añades, es que en Sevilla, el que tenía que cuidarse la pelota parada el día del Betis era Antonio Sánchez, que yo creo que no lo ha hecho nunca. El que saca las faltas desde principio de pretemporada es Dani Rodríguez. Y a veces ahora acuden a Don. El nivel es bajísimo, o sea, no hay una planificación mínima. Y claro, este es el problema que tenemos. Yo no creo que sea un problema de entrenador, yo creo que es un problema de una mala planificación y los mismos jugadores no rinden lo que tendrían que rendir. Parece mucho la temporada del año 83, que seguramente aquel año con 2 centrales de mucho nivel y jugando mucho más tranquilos y sin los errores que había en defensa, pues Estella, Martínez habrían estado mucho más tranquilos, habrían jugado no siempre con el marcador en contra, no siempre teniendo que esforzarse. Y esto es lo que está pasando este año. Es que el Mallorca, que yo sepa este año, ahora lo digo sin pensar, creo que no ha ido nunca por delante en el marcador, quitando el día del Valencia. El Barcelona. Y el Sí, y Rayo, el, y y el el Rayo, Rayo, y el el Liverpool, Rayo, pero, y pero el Rayo. desarrollar un partido que el Mallorca pueda hacer jugadas al contraataque, imposible, porque Yo, siempre, yo intento ser, de verdad que intento ser honesto. Aunque la gente crea lo contrario, no tengo nada a favor de Aguirre. Como no tenía nada a favor de Luis García Plaza, como no tenía nada a favor de Joaquín Caparrós. Que son los 3 últimos casos de entrenadores que yo he defendido. ¿A quién no he defendido? A Fernando Vázquez. Fernando Vázquez me pareció desde el primer momento un error gravísimo. ¿A quién no he defendido? A Sergi Barjuan. Lo de Sergi Barjuan era una broma, ahí está, el Mallorca Segunda B. Sí defendí a Javier Olaizola porque yo conozco el trabajo y la honradez de Javier Olaizola. Le salieron mal las cosas, pero la honradez, el trabajo y la profesionalidad de Javier Olaizola está ahí.
Y de verdad que con él también se ha sido injusto. ¿A quién ataqué? A Michael Laudrup. Lo de Michael Laudrup era una broma de mal gusto. Michael Laudrup llegaba al entreno, se ponía a hacer partidillo con los jugadores, acababa el entreno, se marchaba, no quería saber absolutamente nada, ni de rivales, ni de jugadas ensayadas, ni de filial, ni de nada. Él llegaba al entreno, se ponía a hacer el partidillo, se duchaba, se marchaba y adiós, tipo Johan Cruyff. Ahí está, con la diferencia de que uno es un genio y el otro no. Ahí está la carrera posterior de Laudrup como entrenador. Por poner ejemplos para demostrar, ¿por qué digo esto? Pues para demostrar que no siempre apoyo a los entrenadores. Y me puedo equivocar, evidentemente. Yo no estoy en posesión de la razón para nada. Cometo errores como los comete todo el mundo. Pero yo, sinceramente, y lo repito, insisto, ni creía que Caparrós fuera responsable en su día, me voy a los casos más recientes, ni creía que el cese de Luis García Plaza estuviera justificado, ni creo ahora que incluso aún perdiendo ante el Alavés, la solución sea echar a Javier Aguirre. Entre otras cosas, Ramón, porque vamos a ver, ¿a quién pones? ¿A Rubí? ¿Crees que Rubí es una alternativa real? No, yo es que veo, es que si te fijas últimamente, no sé si es que hay muchos entrenadores en el extranjero o qué pasa, pero cuando un equipo cesa al entrenador, realmente no saben a quién fichar. Mira el caso de Garitano. El Almería yo estoy seguro que no quería Garitano. Lo fichó porque no había nadie más. El entrenador que ha fichado el Granada no lo conoce nadie. ¿O el Sevilla con Diego Alonso? Que seguía con Diego Alonso es más grave. Porque yo creo que es un tema de personalismo del secretario técnico contra Mendilibar. Porque para querer poner su entrenador. Yo creo que el Mallorca no tiene que cambiar a Aguirre, salvo que Aguirre se convierta en un foco de negatividad. Yo nunca planteaba una posible baja de Aguirre. Yo lo que me da miedo es que esta negatividad que se transmite, que parece que llegue a afectar de verdad al equipo y a los jugadores. Esto sí que me acuerdo mucho de un año, que es el año que Cooper dimite. Con Cooper el equipo no funcionaba. Los jugadores. Entró Manzano y el equipo, es verdad que se reforzó con Basinas y Núñez, pero el equipo cambió por completo, empezó a jugar. Ese es un caso en el que es uno de los casos en el que un relevo de entrenador ha dado resultado. El cambio de Héctor Cooper por Gregorio Manzano en el año 2006. Inmediatamente el Mallorca ganó 0-2 en la Rosaleda al Málaga y a Y partir al de ahí Madrid. el equipo se fue hacia arriba. Como dices tú, ahí hay que tener en cuenta que se reforzaron dos posiciones básicas con dos jugadores increíbles, como Núñez, con todo lo que supuso después Núñez para el Mallorca, y por el griego Basinas, que venía de ser campeón de Europa con Grecia en la Eurocopa de Portugal 2004. Si no, no, fueron dos. Pero es que Mallorca tiene que hacer eso. Y es lo que me da miedo a mí. Yo estoy más preocupado por Ortiz que por Aguirre. A mí me preocupa más lo que haga Ortiz que lo que haga Aguirre. Porque Ortiz tiene que dar la cara delante de la propiedad y reconocer que se ha equivocado. De hecho o de derecho, o sea, o tácitamente o expresamente. Es decir, aunque no lo diga, el Mallorca necesita reforzarse. Y con el dinero que ha gastado, le pueden decir muy bien que no hay. Es que Esta vez es verdad que los americanos tienen razón en decir que no. bueno, a ver, han gastado lo que han ingresado. Bueno, pero lo han gastado mal. Sí, lo han gastado. No, lo han gastado, pero han gastado lo que han ingresado. Lo que han ingresado por Kangin Lee. Tampoco no. Han gastado lo que han ingresado. No, Otro ejemplo que recuerdo, Ramón, que lo recordarás también, y muy cercano al caso de Basinas y de Núñez, 2 o 3 años después, también en un mercado de invierno, el Mallorca tenía problemas de portería porque se había lesionado Miguel Ángel Moyá, y Nando Pons se trajo a Dudu Aguate. Simplemente ese cambio de portero, esa llegada de Dudu fue Aguate al Mallorca, fundamental. fue fundamental. Cambió el equipo por completo. Y me gustaría, y tú te acordarás, explicar un poco lo que tuvo que hacer Nando Pons, que estoy seguro que no es capaz de hacerlo Ortiz. Me refiero a que el Mallorca no tenía dinero, no podía negociar, es decir, lo que ahora los jóvenes no sé si saben qué es negociar papel, tendrían que saberlo porque es así. Es decir, el Mallorca no podía descontar dinero, no le dejaban por la quiebra de Grande. Y tú sabes quién fue el que dejó el dinero al Mallorca, ¿o no? Sí, claro.
un intermediario brasileño. Sí, Y sí. fue un esfuerzo tremendo y una gran habilidad que tuvo que hacer Nando Pons. Si Ortiz hiciera solo una décima parte de lo que hizo Nando Pons, Hay casos en la ¿cómo historia, tenemos? hay casos en la historia del Mallorca, Ramón, que yo no sé si han llegado a trascender nunca o no, pero este es uno de ellos. O sea, la habilidad que tuvo Nando Pons para sin dinero recurrir a un préstamo de un intermediario brasileño para traerse aquí a Dudu Aguate. Voy a contar otro caso, que quizás la gente no lo sepa y que es muy grave. Este que voy a contar es increíble. Mallorca gana la Copa del Rey en el verano de 2003. En la fiesta de celebración de la Copa del Rey, en la fiesta de celebración de la Copa del Rey, Antonio Asensio Mosbach, el hijo de Antonio Asensio, le comunica definitivamente a Mateo Alemán que se van del Mallorca y que retiran el dinero que les debe el Mallorca. Lo retiran. Y deja al Mallorca a la suerte de lo que consiga hacer Mateo Alemán aquel verano sin directiva y sin propiedad. Sin directiva y sin propiedad. Sí, sí. Lo que hace Mateo Alemán es conseguir un préstamo particular de Bartolomé Cursac, que como aval pide los derechos de Samuel Eto'o y de Leo Franco, porque sin ese dinero que le presta Bartolomé Cursac al Mallorca, luego Bartolomé Cursac se convertiría en máximo accionista, pero en ese momento lo presta a nivel particular. Sin ese dinero, el Mallorca que venía, no estoy exagerando lo que voy a decir ahora, sin ese dinero, el Mallorca que venía a ser campeón de la Copa del Rey hubiera descendido a segunda división por impagos, porque no podía pagar a la plantilla. Y en aquella época, lo recordaréis, no había el control económico de ahora, los clubes que a 30 de junio no habían liquidado la plantilla perdían la categoría. Hubo varios casos, el Mallorca pudo ser uno de ellos. Esto es algo que trascendió muy poco, sí se dijo, pero trascendió muy poco, pero el Mallorca durante muchos días pasó de ser campeón de Copa a jugar en segunda división. Son historias que a veces son poco conocidas. ¿No? Y yo lo digo un poco porque parece que está prohibido criticar a los directivos del Mallorca actuales, Faltaría eso, tanto la vamos. propiedad, tanto la propiedad como los ejecutivos. Y yo no les veo ningún tipo de mala fe, como en otras propiedades y en otros directivos sí he visto. No les veo ningún tipo de mala fe. Lo que no les veo tampoco es el nivel de primeras espadas de la primera división española. El Mallorca no tendría que estar pasando lo que está pasando si se hubiera trabajado bien. Son demasiados años desde que la propiedad americana está aquí que hay una inestabilidad deportiva brutal. Que el único momento que hemos estado tranquilos ha sido el año pasado. Y encima nos queremos cargar a Aguirre. Es decir, el único momento que el Mallorca ha tenido estabilidad con la propiedad americana ha sido el segundo año, diríamos, el de Vicente Moreno en segunda, que fue como un tiro, y el año pasado. Los demás años han sido un drama detrás de otro. Y no tiene mucho sentido con el dinero que tienen más que dinero, la disponibilidad que tienen. Porque al fin y al cabo no tienen que poner su dinero, pero sí que pueden financiar y pueden hacer muchas cosas que otros no pueden. Pero el Mallorca, yo creo que ahora mismo la solución es muy fácil, es fichar. La solución es Y fichar y es fichar bien. dos jugadores diferenciales en el Y mercado de alguno invierno. más, y alguno más completando la plantilla. Bueno, sobre Porque, todo por dos, ejemplo, un centrocampista, un segunda punta, un delantero, no sé cuál es la otra posición. El entrenador quiere un central diestro, yo ahí no estoy de acuerdo con el entrenador, creo que esa es una posición que está cubierta con Valgen, con Gio o con Omar Mascarell, que puede jugar ahí también. Yo sí que veo que falta un extremo como el Agua, quizás falta también alguien por la otra banda, quizás un media punta, sobre todo alguien con velocidad, con habilidad, con desborde y con gol, porque es lo que le falta al Mallorca. Y vamos a ver el próximo verano una situación muy peculiar, también lo he contado varias veces, porque el Mallorca le va a tocar pagar plazos de amortización de fichajes muy caros y el Mallorca se va a ver obligado sí o sí a ir al mercado a traspasar jugadores, porque si no, no podrá no podrá ir al límite salarial que le asignará la liga, porque insisto, tiene que hacer frente a plazos de amortización de Muriqui, de Rajkovic, de Larin, de Sergi Darder,
de Samu Costa, de Morlanes, de Van der Heyden, muchísimo, muchísimo dinero, más la gente que pueda venir ahora en enero, y eso va a obligar a vender jugadores con dos nombres propios que ya están sobre la mesa, que son los de Rajkovic y Maffeo. Lo digo ahora, cuando acabamos de entrar en el mes de diciembre, no sé si estamos ya o no, porque estamos grabando a las 11 menos cuarto de la noche del último día de noviembre, Rajkovic y Maffeo son los candidatos a ser traspasados este verano, porque el Mallorca quiere que Leo Román sea el portero del futuro y porque cree que por Maffeo se puede sacar un dinero que bueno, y que su posición está más o menos cubierta con Gio, que acaba de renovar contrato. Pero bueno, para que suceda todo eso, primero hay que mantenerse en primera división, porque si por lo que sea Dios no lo quiera, el equipo pierde la categoría, no es que se tengan que marchar estos dos, es que tendrá que haber una escabechina total y absoluta. Y podría tener muchas malas consecuencias para el club, porque la segunda división siempre es muy Muy difícil. complicada, Lo- muy Los complicada. americanos no saben la suerte que han tenido de que han estado 2 años en segunda y los 2 años han ascendido. Sí, sí. Viniendo uno de segunda B y el otro bajando de primera. Fíjate, No saben lo que es. Te fíjate, puedes quedar 20 años en segunda, no, ¿eh? no, es que te recuerdo que los compañeros de viaje del Mallorca en el playoff de Sí, mira ascenso de dónde está el Depor. 2019 están el Málaga y el Deportivo, están fuera del fútbol profesional. Málaga y Deportivo. Uno que ha sido campeón de liga y el otro que ha sido un equipo importante que ha jugado competiciones europeas. Están fuera del fútbol profesional. Fíjate el caso del Levante. El Español lo está pasando muy mal este año en segunda. Como el Español no asciende, el Español se va a un desastre total y absoluto. La segunda es una trampa y esperemos que el Mallorca no baje de ninguna forma. Hoy he participado en una tertulia nacional con Rubén Uría, que lo suelo hacer con frecuencia, y hemos hablado del Sevilla, de la situación del Sevilla. Y yo establezco muchos paralelismos, se lo decía a ellos, muchos paralelismos, porque están también con problemas directivos. Establezco paralelismos no ahora, sino con el Mallorca del pasado, de cuando bajó a segunda división, cuando estaban enfrentados el grupo de Serra Ferrer con el de Klassen, con todo lo que sucedió. Y en Sevilla, tú hablas Está con pasando lo ellos mismo. y la situación están como aquí. Están como aquí. Este es un año rarísimo. Tú hablas con la gente del Sevilla, están igual que aquí. Hablas con la gente del Cádiz, están igual que aquí, porque el Cádiz está a un punto, no más, ¿eh? Hablas con la gente del Celta, están desesperados. En Granada se ven desahuciados. Y ya no te quiero ni hablar de la Almería. Hoy leía unas declaraciones de Baba en la radio oficial de la Almería, en las que decía que se quedaba en su casa porque era muy difícil en la situación actual pasear por las calles de Almería. Yo lo contaba también esta semana. Estamos en la temporada con puntuación más baja de toda la historia por lo que se refiere a las tres últimas posiciones. Jamás habíamos llegado a la jornada 15 con tres equipos con menos de 10 puntos. No había sucedido nunca, desde que la liga otorga 3 puntos por la victoria en la temporada 95-96. Es un año rarísimo, insisto. Tienen que bajar 3, pero es que ahora mismo hay 6 equipos que están en una situación idéntica, calcada. Bueno, la verdad es que creo que hay 4 equipos ahora. Hay dos que amenazan con salirse, que es el Alavés, es el Pero Osasuna, el es el Alavés, Sevilla. como el Alavés pierde aquí, el Alavés está a 2 puntos. Sí, pero tiene que perder. Pero, pero vamos, yo veo que Cádiz y Mallorca ayer demostraron lo que son en estos momentos, que son dos firmes candidatos a descender, y Granada y Almería para mí están en segunda. Tendría que ser un milagro que se pudieran Es salvar. que fíjate que la Almería con 3 puntos, que son 3 puntos, el Almería es la segunda puntuación más baja de la historia en este baremo del que he hablado antes, solo Y superado no, y no está descolgado. por el Sporting de Gijón. Con 3 puntos no está descolgado. Fíjate que si el Almería, fíjate que la semana próxima, no, la semana próxima es un Mallorca-Sevilla, pero luego nos vamos a la Almería-Mallorca. Fíjate que es como el Almería le recorte 3 puntos al Mallorca, está metido ahí en la lucha. Es un año muy, muy, muy curioso, muy extraño. Por eso, por eso, Tomeu, yo creo que este año, creo que vamos a añorar mucho, o yo al menos voy a añorar mucho, o ya estoy añorando mucho, unos ejecutivos como Miguel Contestí o como Mateo Alemán, que vivían el equipo y vivían el club.
porque ahora el Mallorca necesita reforzarse como sea. Es que no saben lo importante que es. Pero reforzarse bien. Bueno, claro, aparte de reforzarse bien, pero el primer paso es estar seguro que te refuerzas. Y que Ortega no nos cuente historias y milongas de que no puede pasar el límite, pues tiene que hacerles entender a los americanos que no hay más remedio. Porque si no, Es que quizás entre los americanos y Ortiz hay un obstáculo en medio que quizás por ahí vienen muchos de los problemas. bueno, yo no lo sé. Y si lo hay, pues el que sea tiene que darse cuenta que toda esta parafernalia de contratos de Corea, de contratos en Japón, todo esto es tontería. No sirve de nada si bajas a segunda. Porque imagínate el Mallorca, ¿de qué le va a servir este campo si el año que viene está en segunda? Es decir, el Mallorca ahora tiene que pensar, y yo creo que más que pensar en... Se puede cambiar el entrenador, pero lo que hay que hacer es reforzar el equipo. Este es el problema que yo veo. O sea, yo no lo cambiaría el entrenador, pero sobre todo reforzaría el equipo. Y reforzaría el equipo que el secretario técnico esté de acuerdo con el entrenador. Y en vez de estar escondidito, no estaría de más, hoy que sale alguna... Esto lo dijimos tú y yo al principio de temporada, pero hoy salen en Twitter algunas imágenes de Braulio, el secretario técnico de Osasuna, diciendo que nos vamos a hundir con Arrasate y nos hundiremos o no nos hundiremos. Y creo que lleva ya 6 años Arrasate en el Osasuna. Y muy Con bien. una final de Copa a las espaldas. Y con la próxima Claro, disputa de la Supercopa, que la va a disputar en Arabia. Osasuna, yo no estoy comparando a Javier Aguirre con Yago Barrasate. Tiene mucho mejor palmarés, de todos modos, Javier Aguirre que Yago Barrasate, que quiero recordar que fracasó en la Real Sociedad y que en el Numancia tampoco estuvo para tirar cohetes, ha llegado a Osasuna, ascendió a Osasuna y se ha consolidado en Osasuna, pero yo tampoco... Para mí hay dos entrenadores en primera división súper valorados, muy por encima de sus posibilidades reales. Uno es Yago Barrasate y el otro es Imanol Alguacil. A mí Imanol Alguacil lo siento mucho. Hablas con colegas con colegas importantes de banquillo y te lo ponen por las nubes. A mí no me gusta Imanol Alguacil. Es una opinión mía particular. Yo creo que la Real Sociedad es un equipo que se hunde en muchas fases de los partidos, que se va de que tiene una plantilla mucho mejor mucho mejor que los resultados que está sacando. A mí no me gusta, pero también insisto, también respeto opiniones. Pero efectivamente, yo estoy contigo. Yo no creo que me puedo estar equivocado, insisto. Yo no tengo la razón en absoluto, nunca, jamás. Es simplemente una opinión más. Pero yo no creo que la solución sea pase lo que es pase que entre la Alavés, no creo que tú la ahora solución sea has, echar a has Aguirre. puesto un ejemplo de un equipo que toda la vida lo hemos visto como un equipo humilde, como un equipo pobre y con un equipo de cantera, que era la Real Sociedad. Hoy en día la Real Sociedad no es un equipo ni humilde, ni de No. cantera, ni pobre. Su presidente es poderosísimo económicamente. Uh -huh. Y el dinero lo pone en el campo, ¿eh? Sí, sí. Cada año fichan a 2 o 3 jugadores de muchísimo Sí, nivel. sí. Y ahí se ve, ¿eh? No es otra historia. La Real, dicen, es que gestiona muy bien. No, el Bilbao no puede fichar a nadie, la Real sí. Esta es la diferencia de uno Ramón, y otro. es que el Alavés, El Alavés está recogiendo lo de la claro, Real. el Alavés, uno de los motivos por los que el Alavés está haciendo tan buena temporada es por los residuos que ha recogido la Real Sociedad. Vais a ver a un centrocampista este domingo, que es a Guevara, que a mí me Es parece una un maravilla, jugador Rivera. top, top. Este era el jugador, este era para sustituir a Galarreta, este. Es que Guevara yo no sé cómo la Real lo ha soltado. No lo he entendido nunca. Es verdad que tienen al que tienen y que es buenísimo, Zubimendi, pero perfectamente podría estar en la plantilla. Y el otro, el calvo, ahora no me sale el nombre, el del Alavés, el otro medio centro. Sí, tampoco me sale. Es un. Sí, Es también un que jugaba sí, era el ahora te medio lo digo. O centro sea, tampoco me sale ahora. era el medio centro con Antonio Sánchez en el Mirandés. Sí, sí, pero tampoco me sale el nombre ahora. Si sé de quién me hablas. Perdona. Pues y el lateral derecho es Gorosabel, Sí, sí, el interior derecho tiene varios, el Sola, tiene varios jugadores tiene varios el jugadores de la Real Alavés. Sociedad. Y te voy a decir una cosa, pero que en el fútbol la suerte es tremenda y mucha gente no sabe la historia de que yo creo que va a diferenciar el Alavés del Granada.
El Granada tenía, John Guridi, no me salía el nombre, John Guridi. sí, Guridi. Guridi, sí. Esta historia del Granada y del Alavés es que es curiosa, pero es importantísima. El Granada tiene los dos delanteros jóvenes más prometedores del fútbol español en pretemporada, que son el extremo, Brian y Samu. Es una maravilla. Este delantero centro que se ha encontrado a la vez. Y tú, como buen aficionado al Atlético de Madrid, debes saber qué pasó. O sea, hace un Bueno, partidazo. sí, lo que pasa es que es un jugador. No, pero ya se le estaba siguiendo de antes. Lo que pasa es que es un jugador con una cláusula de 6 millones de euros y ante eso poco puedes hacer. Te viene un equipo No, 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 poderoso, le pones esos no, 6 millones pero sobre la mesa y poco puedes hacer. pero yo no sabía que existía esta ley. Es que el Atlético de Madrid ficha a Samu con la intención de cederlo a Granada. Sí, pero no puede. No pueden. Y este es el regalo que tiene Luis García, que no tuvo en Palma. Que hoy hablaba con él, hoy he hablado con Luis García un buen rato. Es un placer hablar siempre con Luis García Plaza, es un buen amigo y es para mí un grandísimo entrenador, y me decía que él a Samu lo ve con unas condiciones bestiales, pero que cree que necesita un año más de cesión, que van a pedir un año más de cesión el Alavés. Hombre, no es tonto, no es tonto, porque en eso tiene razón. Es un jugador que físicamente es una bestia, lo vais a ver el domingo, una verdadera bestia, pero que es verdad que técnicamente tiene todavía muchas cosas que pulir. Jugador muy joven. Pero es el que está marcando. Para mí, Sí. Guevara y él son los que están salvando al Alavés. Y el domingo, bueno, este fin de semana, que no se crean los centrales del Mallorca que estarán tan tranquilos como ayer. Habrá ocasiones, ¿eh? Se las creará este jugador. Sí, seguro, seguro. Y Y este Luis amigo, Rioja, otro jugador importante. claro, Tiene un buen equipo el Alavés. Dentro de sus posibilidades, ha sabido recoger muy bien lo que no quería la Real Sociedad y ha hecho un equipo muy apañado. Yo no creo que baje. Yo creo que el descenso va a estar entre Celta, Mallorca, Granada, Almería y Cádiz. Y ojo al Sevilla, que después de lo que he oído hoy, yo no lo daba como candidato al descenso, pero después de lo que yo he oído hoy, hemos estado mucho rato hablando del Sevilla, los problemas internos del Sevilla pueden ser decisivos. Lo fueron en el caso del Mallorca. Ojo a lo que le puede pasar al Sevilla con y hay, estos conflictos y hay un directivos. equipo, y Sí. hay otro equipo que nadie cuenta, que está lleva mucho tiempo yendo mal. Y el entrenador que hemos hablado de él ahora, Jacobo Arrasate, está un poco asustado. Y lo ha dicho, es el Osasuna. Osasuna empezó, no gana en el Sadar, era su clave. Uh-huh. No gana. Y si el Osasuna no gana en el Sadar, acabará yendo para abajo. Osasuna es otro. Tiene 14 puntos, ¿no? No tiene más. De hecho, fíjate que el calendario del Mallorca ahora, fíjate el calendario del Mallorca hasta final de año. El Mallorca juega el domingo ante el Alavés. Luego tenemos el partido de Copa en Navarra. Luego viene el Sevilla-Palma. Estamos hablando de rivales directísimos. Viene el Sevilla-Palma. Va a Almería y cierra el año el día 21 ante Osasuna en Palma. Simplemente ganando los partidos de Palma, es complicado, son 9 puntos, y empatando en Almería, 10 puntos, fíjate el salto que daría el Mallorca en la clasificación. Es muy complicado que suceda eso, pero este es el tramo más benevolente que le queda al Mallorca en el calendario. Luego acaba la primera vuelta, creo que es el 3 de enero, en el Bernabéu ante el Real Madrid, y a partir de ahí luego el primer partido de la segunda vuelta en Palma es ante el Celta, que es otra verdadera final. Es decir, el Mallorca ahora, en estos próximos encuentros en Palma, prácticamente se juega el descenso ante rivales directos. Bueno, a ver, no poder decir el descenso, pero yo no creo que... El Mallorca tiene una cosa buena. Dentro de que lo ha hecho muy mal, es que encaja poco. A pesar de todo, de no tener la seguridad defensiva del año pasado, no tiene los números tremendos del Granada o del Ya. Almería. Tiene números que son dignos. Y al final, el equipo que encaja poco, de los que están abajo, es el que se salva. Y yo la esperanza que tengo es que el equipo mejore un poquito, porque la parte de atrás la tenemos bien. Y si mejoramos un poquito, pero yo creo que pasará por fichar jugadores. Es Yo creo imprescindible. que, Pero es imprescindible aquí, en cualquiera de estos equipos de los que hemos hablado, se van a reforzar. Todos los equipos son conscientes de que un descenso es un drama, un verdadero drama económico y deportivo. Se va a reforzar el Granada. El Granada
Si al Granada le fichas un portero y dos centrales, el Granada cambia radicalmente. El Granada se ha plantado a jugar en primera división con Ignasi Miquel, que es un central mediocre de segunda división. Está jugando como titular Ignasi Miquel en primera. El Granada, evidentemente, está recibiendo una goleada en cada partido. El Almería no tiene un mal equipo. El Almería, si firma 2 o 3 jugadores y acierta, ojo al Almería también. Con el Celta sucede lo mismo. El Sevilla, vamos a ver si se refuerza. El Cádiz, el Mallorca. Vamos a tener una segunda vuelta muy disputada. La tendencia siempre es que los equipos de abajo hacen más puntos en las segundas vueltas que en las primeras. Pero como este año todo es tan raro, todo es tan anormal, vamos a esperar a ver lo que sucede en la segunda vuelta y sobre todo, Ramón, estoy de acuerdo contigo, a ver qué pasa en el mercado de invierno. Pero otro dato importante, Ramón. Estos partidos que te he mencionado yo, en Palma, a la vez, Sevilla, Osasuna y Celta, que son los 4 próximos partidos en Palma, estos encuentros se van a jugar antes de que se cierre el mercado de fichajes. Con la única posible excepción del Celta, porque a partir del 1 de enero ya puedes escribir jugadores, con la única posible excepción del Celta, el Mallorca va a jugar con su plantilla ante las plantillas actuales de estos equipos. Y yo creo que en todos los casos, en todos, el Mallorca por jugadores es superior. Sí, pero no ha funcionado. Yo estoy No, de ya, acuerdo claro, contigo. claro. No ha funcionado y, a ver, yo creo que es muy importante la labor del secretario técnico, pero no es tan fácil decir, no, es que tiene que fichar bien y tal. No, es que tiene que hacer muchas más cosas. Tiene que saber si de verdad los jugadores quieren estar con Aguirre. Y Eso si se de les verdad preguntó, Aguirre, eso se les preguntó a los jugadores y unánimemente dijeron que sí. No hace mucho, además. es que esto es muy importante, porque estos jugadores no van a cambiar, de un entrenador a otro. Pero Para ellos, bueno, pero bueno, el día antes de cesar a Aguirre, los cuatro capitanes manifestaron su apoyo a Aguirre. Incluso así el club tomó la decisión de destituirlo. Y es decir, que eso no es garantía de nada. no, sí estoy totalmente de acuerdo, Hay un pero caso en la historia del Mallorca, Ramón, ahora que mencionas esto, que también lo recordarás perfectamente. El año que el Mallorca asciende a Primera División con Miguel Contestila, con, con un 82-83, 100.000, sí, con Lucien Müller. El Mallorca también atraviesa, estamos hablando de otro entrenador de un perfil no igual que Aguirre, pero un perfil por ahí anda. Un entrenador sí. extranjero, muy, muy extrovertido. Bueno, es un perfil que podríamos decir que es parecido. Lucien Müller había entrado en el Mallorca la temporada anterior en sustitución de Antonio Oviedo. El equipo había acabado en sexta posición en la liga. Empieza Lucien Müller la temporada siguiente con un Mallorca muy reforzado, con Zubiría, con Sabido, con jugadores importantes, con Melchor, con el objetivo de subir a primera división. El equipo empieza mal y hay un momento en el que el equipo está prácticamente desconectado de la lucha por el ascenso, prácticamente desconectado. Y Miguel Contestí, que eso entonces se hacía, llama a su despacho de Luis Sillar a los capitanes. Los capitanes unánimemente manifiestan su apoyo a Lucien Müller, unánimemente, todos. El Mallorca se va a jugar a Jerez ese fin de semana. El Mallorca va perdiendo 2-0 en Jerez a falta de 15 minutos. Evidentemente, con ese resultado y a pesar del apoyo de los jugadores, hubiera sido cesado Lucien Müller. Sin embargo, en unos 15 minutos finales increíbles, el Mallorca remonta el resultado, gana 2-3 y sube a primera división de una forma dramática, porque fue con el ascenso del Santiago Bernabéu, pero a partir de aquí coge una racha de victorias imparable que le lleva al ascenso a primera división muchos años después, 13 años después de la última vez. Para que veas que a veces se hace caso a los jugadores y a veces no. Y te voy a decir una cosa, pero que no tiene que ver. Bueno, es la historia de este partido, el desastre que nos monta el Cádiz en el penúltimo partido con el gol de Mágico González, Sí. pero lo digo por otro sentido. El Mallorca, durante la época de Mateo, la época de Vicente Grande, la época del Grupo Z, se olvidó del Cádiz. Se olvidó del Cádiz, que eran equipos que estaban siempre Estaba en otra como... dimensión, el Mallorca estaba en otra dimensión. Claro, y ahí está el rollo. Alabar tanto a la propiedad americana,
hay que comparar un poquito, ¿eh? El Mallorca se está jugando los cuartos, imagínate, con el Alavés, que no va nada sobrado, con el Cádiz, que no va nada sobrado en ningún aspecto, con el Granada, que está buscando venderlo como sea, y con el Almería, que sí que van sobrados, pero que lo han hecho todo mal. Es decir, habría que hacer un poquito mejor las cosas en el club, ¿eh? Porque al fin y al cabo, en Mallorca, el reflejo de lo que pasa en el campo es el reflejo del club. No tendremos tanta suerte como hemos tenido, ¿eh? Porque es verdad que se han sacrificado mucho, pero Mallorca el año pasado tuvo mucha suerte. A ver, Ramón, a mí cuando me hablan vamos a ver, voy a ser impopular en lo que voy a decir, pero os pido que reflexionéis sobre lo que voy a decir ahora. ¿Eh? La propiedad americana llega en enero de 2016. Va a cumplir 8 años dentro de varias semanas. 8 años. En 8 años, el Mallorca ha descendido 2 veces a segunda división, una vez a segunda B, ha ascendido una vez a segunda división A y ha ascendido 2 veces Entonces, a primera división. Su mejor posición ha sido la novena plaza. Es decir, la, el palmarés deportivo de esta propiedad es mediocre. Eso creo que es indiscutible. Vamos a comparar con otras propiedades extranjeras que vinieron aquí. Creo que eso es absolutamente indiscutible. Se le da el mérito de su gestión económica. Vamos a ver. Yo solo pido una reflexión a la gente. Desde 2016 hasta ahora, todos los clubes profesionales, desde incluso un poquito antes de 2016, están sometidos a un control estricto de la Liga de Fútbol Profesional. No es que la gestión haya sido buena, que no digo que no lo sea, es que la gestión ha sido la que han hecho todos los clubes, porque desde ese momento ya no hemos vuelto a tener ni concursos de acreedores ni nada parecido. Había alguna excepción como el Reus, alguna excepción muy aislada, pero en equipos importantes no hemos vuelto a tener ningún problema. Quiero decir que la maravillosa gestión económica de la sociedad, de los inversores americanos, en realidad es la gestión que hacen ahora mismo todos los clubes que están sometidos por la Liga de Fútbol Profesional a la Comisión de Control Económica. Ramón, tú eres abogado economista. Y Creo además, que no y estoy además diciendo ninguna tontería. hay otro tema. Cuando aquí llegó Martí Asensio, que acabó en la cárcel, se le dijo de todo, cuando dijo, voy a financiar el Mallorca con lo que me dé la Liga de Fútbol Profesional. Se le dijo de todo. Y es lo que están haciendo los americanos. No hacen otra cosa. Sí, sí. Otra cosa es que ayudaron a salir del concurso. Que habríamos salido igual, se pongan como se pongan los que no lo quieran. Porque si no, habría desaparecido el Efectivamente, si es que Mallorca. estaban los Estaban plazos los plazos fijados, marcados ya cumplidos. efectivamente estaban fijados por ley, es que estaban Pero bueno, absolutamente. no, pero yo no es que me quiera meter, sobre todo, no me quiero meter para nada en el tema económico de los americanos, porque es consumidores harán lo que quieran. Pero en el campo, que no se puede engañar a nadie, no es tan brillante como se quiere hacer. Porque cualquier equipo de primera división, o sea, yo lo que veo es que no hay, el club no está consolidado en una línea deportiva. La Real Sociedad, desde que está el presidente actual, cada vez ha ido a más. Ha habido el Betis, desde que está, bueno, desde que lo cogió Lorenzo Serra y han seguido ahora estos, cada vez ha ido a más. El Betis era un equipo que bajaba cada año. Sí o no, según. Lo hemos visto muchos años en segunda, el Betis. El Sevilla ahora va mal, pero se ha consolidado. El Mallorca no se ha consolidado. El Mallorca no es el de la época del Grupo Z. No es el Mallorca de Vicente Grande. El Mallorca es un equipo, un equipo ascensor. El año pasado respiramos un poquito, llegando a nuestra mayor altura en el último día en el puesto 9. Pero no habíamos estado en el puesto 9 en toda la liga. Y el año anterior nos salvamos en Pamplona de aquella manera. Es decir, el Mallorca le falta todavía mucho para ser un equipo consolidado. Y por eso encuentro importantísimo, más que dedicarse a discutir de Aguirre, a discutir, a reforzar el equipo. Si quieren echar al entrenador, que lo echen, que no hay ningún problema. Entrenadores hay de sobra, pero también hay de sobra jugadores.
y son los que te arreglan el partido, son los que te arreglan los partidos. Al final los partidos los ganan ganan y los jugadores. pierden los jugadores. Nos pongamos como Y nos no tiene, pongamos. y tú imagínate cómo se puede entender una propiedad multimillonaria como la de Mallorca que tenga 3 fichas libres. Es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque que te vendan, que es que Aguirre quiere una plantilla corta. Sí, pídeselo a Aguirre si quiere una plantilla corta. Tú pídele a Aguirre si le traen 3 figuras si no las va a querer. Y siempre estamos en esta tesitura. Yo creo que el Mallorca tendría que estar más consolidado. Porque este año es importantísimo. Es que no sabemos, estos partidos que tú dices son los más importantes de los últimos 10 años. Sí, sí. Porque como se vayan abajo, no van a ascender. Si no sé si te acuerdas, el Deportivo, después de ganar la Liga, descendió 2 veces a segunda y ascendió 2 veces seguidas. A la tercera ya no. No. El Huesca, te pasó lo mismo. El Huesca se ascendió 2 veces seguidas. Ramón, el Zaragoza bajó con el Mallorca en el año 2013. Y mira cómo está. Lleva 11 años en segunda. Y este año había empezado bien, con Fran Escribá, se ha destruido el solo, y fíjate dónde está ahora el Zaragoza, que ya prácticamente no tiene opciones de nada. El Real Oviedo, que es un club muy importante, descendió en el año 2000, en el año 2001 en Palma, en el en Somos, perdón, ya era en Somos, descendió contra el Mallorca de Luis Aragonés en el 2001. Estamos casi en el 2024, lleva 23 años, 23 el Real Oviedo fuera de primera división. Como dijo en su día Luis Aragonés, y vamos a terminar aquí porque llevamos casi una hora de charla, la primera división es el mayor patrimonio del Mallorca y hay que mantenerla como sea. El mayor, el único, en realidad. Así es. Ramón, un abrazo. Vale, hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a ti. Con Ramón Perpiñán hemos tenido una conversación muy larga, espero que os haya gustado, supongo que habrá muchas cosas en las que no estéis de acuerdo, en otras sí, espero vuestros comentarios, pero creo que todos tenemos derecho a opinar y nadie está en posesión de la verdad, y sobre todo en un negocio tan complicado como el mundo del fútbol, en el que todo depende de dónde quiere botar la pelotita. Al final, la única razón la tiene la pelotita. La tienen los resultados. Los resultados son los que mandan. Lo único que interesa, nos guste o no nos guste. Gracias por todo y hasta el próximo vídeo.